Los números reales se pueden clasificar en dos grandes subconjuntos. Los números racionales y los números irracionales. ¿De acuerdo? Los números racionales básicamente son todos aquellos números reales que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. ¿Sí? 3 entre 2, 0 entre 5, 1 entre 4, 58 entre 32, 2 entre 1, etc. Y los irracionales son aquellos que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3, ¿no? Cuidado, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Es 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es un número racional. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? No todas las raíces cuadradas son números racionales. Por ejemplo, el logaritmo natural de 5, pues, pues es un número irracional también, ¿no? Entonces ahorita veremos algunos ejemplos. Entonces, básicamente la diferencia entre números racionales y números irracionales son que los racionales se pueden representar como la fracción o el cociente de dos números enteros. Dentro de los números racionales tenemos los números enteros, que son los que no tienen decimales, y los números fraccionarios, que son los que sí tienen decimales. ¿De acuerdo? Los números enteros, pues por ejemplo, un número racional que es entero, pues es el 2, que el 2 no deja de ser un número racional, ¿sí? El 2 es un entero, que no deja de ser un número racional porque, por ejemplo, 4 entre 2 es 2, 6 entre 3 es 2, ¿sí? Entonces el 2 se puede representar como el cociente de dos números enteros. 2 entre 1 es 2. Entonces todos los números enteros también son racionales. Los números fraccionarios son los que tienen decimales, ¿sí? Entonces 2.5 tiene decimales, por lo tanto es fraccionario. Se puede representar como el cociente de dos números enteros, ¿sí? 2.5 no es más que 5 entre 2, ¿sí? O 10 entre 4, o 15 entre 6. ¿De acuerdo? Los números enteros, a su vez, los clasificamos en tres grandes grupos. Los números naturales, que son aquellos que básicamente son los naturales desde la creación desde que el hombre empezó a contar cosas, empieza desde el 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Luego está el cero, que es una invención posterior, ¿sí? El concepto de cero, cero no es un número natural, es un concepto. Y luego los enteros negativos, a veces se les llaman los números naturales negativos. A mí no me gusta mucho esa expresión, más bien son los números enteros negativos, que no son números naturales, y que tampoco son el cero. Entonces son esos tres grandes grupos que tenemos. Y dentro de los números naturales tenemos otros tres grandes grupos. Tenemos los números primos y los números compuestos y el uno como un caso especial. Los números primos, recordemos, que son aquellos que únicamente pueden dividirse por sí mismo y por el número uno. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente tienen dos divisores los números primos, que son el mismo y el número uno. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4 tiene como divisor el 2, tiene como divisor el mismo 4 y tiene como divisor el 1. Entonces tiene más divisores, más de dos divisores, ¿no? Y así los demás. Y el 1 es un caso especial porque pues nada más tiene un divisor que es el mismo, que coincide con el mismo, ¿sí? Entonces no cae en la categoría de primo, pero tampoco cae en la categoría de compuesto. Luego tenemos bueno, y estos ya los habíamos comentado. Dentro de los fraccionarios tenemos dos tipos de fraccionarios, los exactos, ¿sí? Que tienen un número finito de decimales, por ejemplo 0.2 o 1.5 o 0.324 o 15.328, ¿sí? O sea, aquellos que tienen un número finito de decimales decimos que son números, números reales, racionales, fraccionarios y exactos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el 1.5 es un número fraccionario exacto, pero también es un número racional y también es un número real, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto si el 1.5 es racional, me tienen que decir que sí. ¿Es fraccionario? También.
¿Es exacto? Sí. ¿Es un entero negativo? No. ¿De acuerdo? Entonces, se van a, digamos, son subconjuntos de los números reales, todo esto. Y luego tenemos los números periódicos, que de nuevo son aquellos que tienen decimales y que tienen un número infinito, pero determinado de decimales. ¿De acuerdo? A diferencia de los irracionales, que en general tienen un número infinito de decimales, pero que no son determinados, es decir, no se repiten ni son constantes, los números periódicos tienen un número infinito determinado de decimales. Entonces, o de decimales determinados, como quieran verlo. Es decir, un tercio es .333333, tiene infinitos decimales, pero sabemos que todos estos decimales son igual a 3. 2 entre 11 es 0.181818. Hay infinitos decimales, pero yo sé que esos decimales son 1818 que se van repitiendo. Por lo tanto, el decimal número 38 sé que es un 8. El decimal número 421 sé que es un 1. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre fraccionarios periódicos e irracionales. Dentro de los periódicos tenemos dos tipos. Unos los puros, donde todos los decimales se repiten desde el inicio, ¿sí? Por ejemplo, .33333, después del punto todos se repiten, después del punto en .2525 se repiten, ¿sí? El 25 se repite, se repite, se repite, en este 45.2626 se repite el 2626, etc. Y luego tenemos los mixtos, donde los primeros decimales no se repiten, pero llega un momento a partir del cual todos los decimales tienen un patrón de repetición. Por ejemplo, en este caso, punto 21, 61, 61, 61, pues 16 se repite con 16, se repite con 16, entonces el único que no se repite es el 2. En este que es menos 5.8792777, pues los primeros decimales no se repiten, pero a partir del decimal número 5 se repiten todos, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ambos grupos, tanto los puros como los mixtos, son periódicos, pero tienen esa pequeña diferencia. Y finalmente, los irracionales, hay dos, los algebraicos y los trascendentes. Los algebraicos son aquellos que se pueden obtener o que son la raíz, que veremos más adelante lo que es la raíz de un polinomio, son la raíz de algún polinomio que tiene coeficientes racionales. Sí, eso lo veremos más adelante cuando hablemos de polinomios. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 es un irracional algebraico, 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2 es un irracional algebraico, y luego tenemos los irracionales trascendentes, que no son la raíz, o sea, no se puede encontrar ningún polinomio de coeficientes racionales cuya raíz sea dicho número. Por ejemplo, el número pi, 2 elevado a la raíz cuadrada de 2, el logaritmo natural de 7 o de 2 o de lo que sea, ¿sí? Entonces, en realidad de esto no nos vamos a ocupar en este curso, simplemente está planteado aquí para ver el panorama general. Aparte de los números reales están los números imaginarios. Los números imaginarios, pues básicamente los podemos pensar como la raíz cuadrada de un número negativo. Eso es un número imaginario. ¿Sí? Y los números complejos es el gran conjunto de números que comprende a números reales y números imaginarios. ¿Sí? Entonces, el número real, los números reales en realidad son un subconjunto de los números complejos. Pero eso no lo vamos a ver en este punto.